Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bendiciones, mis amados, que Dios me les bendiga. Es un placer estar aquí una vez más con ustedes en pasión por su presencia. Es un privilegio, les habla la pastora Marixa Ibar, y en este momento yo sé que ustedes siempre están esperando la expectativa del pastor Miller Ibar, pero él está en Massachusetts visitando a su amada madre por el Día de las Madres. Y quisiera también extender un cordial saludo a todas las madres, a cada mujer que ha sido privilegiada de tener un hijo, una hija, a cada madre que se ha sacrificado, a cada madre que está en la brecha por sus hijos. Reciban un saludo muy afectuoso y estoy muy seguro que en este momento, y siempre ha sido así, nuestro Dios, nuestro Padre les mira con agrado. Quiero felicitar a todas las madres del Salvador, que creo que hoy era el Día de las Madres, también en México, y mañana es el Día de las Madres aquí en los Estados Unidos y en muchos países de este continente. En este momento, quisiera extenderles la invitación a que llamen a los teléfonos. Ahí hay tremendos intercesores. Si hay alguien que desea que oren por su familia, por cualquier petición, este es un momento muy hermoso para ustedes tomar esa oportunidad y orar. Dice la palabra que donde hayan uno o dos, allí está el Señor. Y cuando dos se ponen de acuerdo, dice que todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Así que ahí están nuestros hermanos intercesores, líderes de nuestra iglesia, bendecidos y en victoria. También en este momento me gustaría compartir dos historias bíblicas que tienen una enseñanza muy importante de la familia, pero centrándose en la mujer, en las madres, ya refiriéndonos a que mañana estamos aquí en una tremenda celebración. Y me gustaría hablarles de Ana, primera de Samuel, capítulo 1. Allí vemos que había un hombre que tenía, Alcana se llamaba él, que tenía dos esposas. Una de ellas era Ana y la otra era Penina. Pero Ana tenía un problema, que era estéril. Y debido a su esterilidad, eh, recibía burlas, estaba triste, estaba un poco amargada, eh, y se sentía muy afligido su espíritu. Y en este momento, hermano o hermana que me está escuchando, quizás su esterilidad no sea un hijo, quizás su esterilidad sea un trabajo, quizás su esterilidad sea una oportunidad que ha estado esperando y no la ha podido alcanzar. No importa la edad. Quizás la esterilidad ha sido la salud que nunca está saludable, o tiene algún problema que nunca le ha podido encontrar una solución y tal vez se esté rindiendo a esa esterilidad. Quiero decirle que se levante en el nombre de Jesús y que vamos a ver cómo esta mujer pudo confiar en el Señor y cómo fue premiada por su fe y la manera correcta en manejarse ante ese problema. Dice la palabra que cada año ella subía con su esposo, con los hijos de la otra esposa de Penina, y subían allá a Silón a llevar sacrificios, a llevar las ofrendas, y llegaban allí al tabernáculo. Y en una de esas, dice la palabra, en el capítulo 1 de Primera de Samuel, dice en el versículo 8, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Para mí, cuando yo leí este versículo, hermanos, yo lo tomé de parte del Señor. Muchas veces cuando tenemos una aflicción, tenemos un problema que no le encontramos solución, como Alcana, pensamos eh, que no hay nada que hacer, nos afligimos el corazón, empezamos a llorar, y el Señor nos dice en este momento: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Sí, a veces cuando uno está muy afligido ni quiere comer. ¿Por qué ha afligido tu corazón? Y nos dice el Señor: es que no soy yo suficiente para ti, más que eso que tú anhelas. Más, en este caso, a Ana le decía, que 10 hijos.
Y dice que Ana se levantó y después que hubo comido y bebido ahí en Silo junto a su esposo, dice que cuando estaba en el tabernáculo, estaba allí sentado en una silla, en una esquina, el sacerdote Elí. Y ella aprovechó la oportunidad y fue allí, dice el versículo 10, con una amargura grande que tenía su alma y le oró a Jehová. Y lloró abundantemente. Muchas veces nosotros, eh, en vez de ir a Jehová, ir a la presencia del Señor, buscamos a un ser humano, buscamos un Facebook, buscamos una distracción, pero al final ahí no es la salida. Esta mujer se manejó, wow, para mí es ejemplar. Buscó refugio en la presencia del Señor. Y dice en el versículo 11 que allí orando, derramando su corazón, hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué hermoso. No solamente ella buscaba una petición, una respuesta, una salida a ese problema que ella tenía un corazón dispuesto a dar votos a Dios. Saben, mis hermanos, muchas veces nos idolatramos en el problema, nos encerramos en la situación y de repente nos olvidamos de que también tenemos que tener gratitud y dar votos, dar algo a cambio. Y hoy, si hay alguna mujer que nunca ha tenido hijos, en este momento le está hablando una mujer que a los 46 años, por primera vez en su vida, dio a luz a un hijo. Y el Señor fue tan bueno, hermanos, que en medio del problema, de lo que sea, aunque los médicos dijeran que no, que iba a venir enfermo, hermanos, yo tuve una fe grande. Cuando yo leí esta historia a mí siempre me motivó a tener bandera alta de fortaleza, de fe, a creerle al Señor, a abrirle mi corazón solamente al Señor. Y dice que ella estaba orando de una manera que el mismo Elí, el sacerdote, pensaba que ella estaba ebria. Y no solamente lo pensó, dice en el versículo 15 que ella se le acercó a ella y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Imagínense ustedes que estén en la iglesia derramando su corazón y llegue un pastor y le diga: hermana, usted como que está borracha, ¿qué le pasa? ¿Tomó vino, tomó cerveza? ¿Qué pasó? Wow, eso es para uno insultarse. ¿Qué está pasando aquí? Puede ver uno la falta de discernimiento que puede haber ahí en ese siervo, en ese pastor o en ese sacerdote. Pero ella fue muy humilde. Se veía que estaba bien dirigida por el Espíritu Santo, porque dice que en el versículo 15 que ella le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Qué bonito, ella reconocía lo que pasaba. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Wow, yo decía, cuando yo estaba hablando con la iglesia, porque yo hablé este tema con la iglesia y les compartía esta historia, que si eso hubiera pasado en la iglesia donde nosotros nos congregamos, o cualquier pastor en su iglesia le pasa, muchos se levantan y se van. El pastor me insultó, la pastora me insultó, no me supo hablar. Pero qué lindo es cuando una persona está en el espíritu. Cuando la persona está en el espíritu no reacciona insultando, no reacciona inmaduramente. Qué madurez tan tangible de esta mujer que amaba al Señor y que sabía que solo en Él podía confiarle ese problema que aparentemente no tenía ninguna respuesta. Entonces, todavía en el versículo 16 le dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ese respeto que ella dio, esa manera de ella tomar las cosas, no de una manera insultante, no de una manera más degradante a su problema, sino como se manejó con un respeto ante el siervo de Dios. Dice que en el versículo 17, Elí le respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Hermanos, quiero hacer una observación. Muchas veces cuando nos enojamos con Dios o simplemente estamos en la carne, tomamos las cosas en la carne, a veces hasta maltratamos o irrespetamos a nuestros líderes, a nuestros pastores,
a las personas que Dios ha puesto en autoridad en nosotros, o en cualquier sitio, puede ser en el trabajo, lo que sea. No nos equivoquemos, porque Dios al que unge le da poder y Dios es un Dios de pacto. Aún en la condición de Elí, que ya era una persona mayor, que tal vez estaba seco espiritualmente, se puede ver porque era obvio que no tenía un discernimiento para saber cuando una persona está derramando su corazón o cuando una persona estaba ebria. Y podemos ver de que lo que él expresó fue, yo creo, el punto clave también de que se le diera su petición. Dios honra al que honra. Yo creo que si ella se hubiera puesto de otra manera, tal vez ese milagro no hubiera llegado o estuviera todavía en una posición de espera. Quizás alguien que me escucha, tal vez por la actitud del carácter, por tal vez tomar las cosas en la carne y no manejarlas en el espíritu, no buscar de verdad el Señor, está deteniendo sus peticiones, alimenta un espíritu de amargura y por eso no llega ese milagro. Y quiero hablarle a las madres, porque quiero que sepa que las madres tienen poder. Hay poder en la madre. Las madres tenemos una gracia infinita ante los ojos de Dios. Y a veces lo que creemos que está muerto, lo que creemos que no se va a levantar, en el nombre del Señor se puede levantar. Dice que esta mujer dio a luz a un hijo que se llamó Samuel, lo dedicó al Señor, lo llevó al templo, llevó ofrenda, alabó, glorificó el nombre de Dios. Por el tiempo no les puedo leer todo el capítulo 2 de Primera de Samuel, que es la oración hermosa que hizo Ana, donde ella decía que con todo su corazón se regocijaba por el poder, exaltaba al Señor, que le había hecho justicia, que no la había dejado en vergüenza ante sus enemigos. En este caso, ante Penina, que era su rival y se burlaba porque no tenía hijos. Quizá usted que me escucha, alguien habla, le ha murmurado, se ha burlado. Quiero que sepa que si usted busca de Dios, que si usted le cree a Dios, que si usted se maneja en el espíritu y deja toda cuestión en la carne de murmuración, de quejarse, de tratar mal quizás a un jefe, a un líder eclesiástico, porque está lleno de amargura y no se sabe manejar. Si usted se sabe manejar y cree y espera en el Señor, téngalo por seguro que Dios le va a hacer justicia. No solamente le dio a su hijo, sino que también le dio 5 más. Y quiero aclarar que lo que ella le prometió a Dios que le dedicaría a ese hijo, se lo dedicó. Y se llamaba Samuel. Samuel fue dejado allí y dice que todos los años, Ana en el capítulo 2, versículo 19, ella subía y le hacía su túnica, lo cuidaba, lo ministraba, le daba ese ejemplo, le recalcaba, le reforzaba a su hijo a que era un siervo del Señor. Madres, qué privilegio tenemos nosotros también de poder dirigir a nuestros hijos. Dios nos dio como a nosotros, a nuestros hijos, no como propiedad. Son nada más semillas santas que Dios ha puesto en nuestro vientre, en nuestras manos, para que nosotros los dirijamos, para que nosotros les ministremos. Quisiera pasar también a otra mujer que me impactó, y es en segunda de Samuel, en el capítulo 3. Esta mujer se llama Rispa. Estoy muy segura que a lo mejor muchos de los hermanos, hermanas que me están oyendo, están hablando, han hablado de Rispa, una gran héroe, una mujer que tuvo esa certeza de que había que pelear por los valores, por luchar por lo que se quería. Quizás alguien que me está escuchando ha perdido ya sus hijos, no quieren nada con Dios. Ha habido, de repente le hemos dado rienda a un espíritu como el de Elí, que permitía que sus hijos hicieran lo que quisieran en la iglesia, en su vida espiritual. Y llegó un momento que hasta tuvo que ser llamado a un juicio de parte de Dios por el mal comportamiento de sus hijos. Y Elí ya parecía que había tirado la toalla, que se había dado por vencido. Quiero hablarle a toda madre que en este momento tenga un hijo, una hija, que quizás no quiera nada con Dios, que quizás le está costando traerlo a los caminos del Señor, que quizás en este momento está en una cárcel, que quizás en este momento está en las drogas o no sabe de su hijo, de su hija, está en las calles, está en este mundo perdido y no sabe cómo ministrarle a su hija, a su hijo, cómo traerlo a los caminos del Señor.
Nada más quiero decirle, no te rindas. Tú tienes autoridad. Dios ha dado autoridad a los padres y vuelvo y repito, de una manera muy especial, Él honra a las madres. Dice que Rispa fue una concubina de Saúl y ella tuvo 2 hijos con Saúl. Esto está en el capítulo 3, versículo 7. Dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Achad. Y dijo Isobé y Acner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ella tuvo muchas circunstancias en su vida, tuvo cosas fuertes en su pasado, pero en eso nacieron 2 hijos de Saúl. Y en una soberbia, vimos en una soberbia de esas que le daba a Saúl, a pesar de que fue un hombre bien humilde, a pesar de que fue un hombre ungido, cuando empezó a manejarse y a percibir las cosas en la carne y no en la manera como lo tenemos que manejar en el espíritu, empezó a tomar decisiones sin consultar a Dios y lo llevó a tener guerra con los gabonaítas y mató a muchos gabonaítas. Y esto quedó allí sembrado en esa tierra de esa sangre que se derramó. Dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 21 que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por ella y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonaítas. Hermano, es increíble. Una de las cosas que me encanta aquí era la relación que tenía David con Dios, que le hablaba, que le explicaba. ¿Sabe? Es tan lindo buscar la presencia de Dios, porque cuando uno busca la guía del Espíritu Santo, el Señor le habla. No le creas al enemigo que está solo. No le creas al enemigo que Dios no te puede escuchar, porque sí, Dios escucha. Y veo que el rey tuvo que negociar y se le propuso de parte de los gabonaítas que tenía que matar 7 varones de los israelitas, que le tenía que entregar para ellos ahorcarlos si querían la paz entre las naciones. Y dice en el versículo 6, capítulo 21 de 2 de Samuel, que David le entregó los 7 varones, pero 2 de esos varones eran los 2 hijos de Rispa con Saúl. Dice el versículo 8, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Achab, los cuales ella había tenido con Saúl. Y estos hijos fueron entregados junto con otros 5 varones a los gabonaítas, y ellos lo arcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y aquí vengo con el punto de Rispa. Hermanas, hermanos, padres que escuchan esta palabra, el Señor quiere que tengamos ese espíritu que había en Rispa. ¿Sabe? Averigüé qué significa Rispa. El nombre de Rispa significa piedra caliente. Nosotros estamos sobre la roca que es Cristo, mujer de Dios, guerrera de Dios. Si Cristo es tu roca, tú eres una piedra caliente. Otro significado es intocable. Lo que Dios te ha dado, esa semilla santa, esos hijos son intocables, no son de las tinieblas. Levántate y pelea por tus hijos, por tus hijas. Estamos celebrando el Día de las Madres. Le damos honra a las madres, pero también es un día para que las madres se levanten y glorifiquen a Dios y clamen como Rispa. ¿Sabe? Rispa se levantó y dice en el versículo 10 que Rispa tomó una tela de silicio y la tendió para sí por un peñasco. Y dice que de allí, desde la siega, ella empezó, hermanos, escuchen eso, de día era con eso, dándole a todo lo que podía para espantar la fiera y también, las aves, y de noche espantando las fieras. Cuando yo leí esta palabra, me fui inmediatamente a esa palabra que Jesús dijo en Lucas, en el capítulo 8, en Lucas capítulo 8. Hermano, esto es poderoso. Esto a mí, yo espero que el Señor ponga ese sentir, que toda mujer que me escucha en este momento se levante como Rispa. Y me llamó la atención de las aves. Y yo dije, wow,
Ella espantaba las aves de día, espantaba las fieras de noche. Y nosotros tenemos que espantar esas aves. Y para buscar un significado más bíblico, me fui al capítulo 8 de Lucas. Estamos en vivo aquí, estoy buscando el capítulo 8. En el versículo 5, mire lo que dice el versículo 5 de Lucas. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. ¿Qué significaba eso? Me fui inmediatamente al versículo 12 que da la respuesta y estas fueron palabras del mismo Jesús que la explicó. Dice el 12, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Tenemos que estar con ese silicio, con ese paño, con esa actitud de una luchadora, de una guerrera y decir ninguna ave le va a quitar la palabra, ninguna tiniebla, ningún pecado, ninguna tentación, ningún vicio es más fuerte que el poder del Señor Jesucristo. Tal vez esa palabra ha caído en una piedra. Dice el versículo 6, ¿qué es una piedra? Es cuando la palabra cayó, nació en ese joven, en esa niña, en ese niño, pero no tenía humedad, no tenía base, no tenía raíces y por eso no hubo un fundamento. Quizás nuestros hijos, por nosotros mismos los padres, el trabajo, el estrés de esta vida, las malas decisiones, el no poner nuestra familia de verdad en las manos de Dios, hemos estresado a que ellos puedan estar conectados y que esa palabra esté húmeda por el agua de vida que es Cristo. Pero, ¿sabes qué? Como Rispa, yo te reto en este momento, yo te invito que te pongas en la roca que es Cristo, como una roca caliente, y le digas a las tinieblas, al enemigo, busques a Dios en oración, en ayuno, métete a la palabra, paga el precio por la restauración del alma de tu hijo y de tu hija. Sí se puede. Sí se puede. Los valores no se venden. La dignidad de nuestros hijos no se venden. Esa mujer logró con esa autoridad, con ese amor, con esa firmeza, con ese espíritu de resiliencia, influir en la autoridad de un rey, a un punto que el rey David empezó a averiguar qué es lo que está pasando. Y en el versículo 12 de Segunda de Samuel nos dice la palabra que él mandó a traer los huesos de Saúl, los huesos de Jonathan, y los mandó a traer de la sepultura donde ellos estaban. Y allí mandó a bajar y dio honra a los dos hijos de Rispa. No se los llevó un ave, no se los comió, no se los picoteó, no se los arrancó y se los despedazó una fiera, porque ella estaba de día y de noche con ese manto. Y nosotros tenemos el manto de la sangre de Cristo, del poder de Cristo. Ninguna fiera, ninguna trampa del enemigo es más fuerte, ningún vicio, ninguna atadura. Todavía podemos influir en las tinieblas, en toda la atmósfera de la vida de nuestros hijos, en las autoridades. Tenemos poder en el nombre de Jesús. Madre que me está escuchando, tu hijo es oro, tu hijo, tu hija es semilla santa. Tal vez te sientas mal, tal vez ellos no piensan que no te quieren. Ellos te aman, ellos te necesitan. Muchas veces el mismo enemigo es el que pone la enemistad. Pero dice Malaquías en el último versículo, vámonos a Malaquías, ya el tiempo corre, tengo 5 minutos. Y me llama la atención el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis amados, nuestros errores muchas veces han sido los causantes, nuestra negligencia como Elí, que Elí veía lo que pasaba y el mismo Señor le dijo: nunca los estorbaste, nunca los corregiste. Ok, ya pasó, pero hoy tenemos una puerta abierta que nos está ofreciendo el Señor. Venid a mí todos los que están cansados y afligidos. Y en este momento, como Ana, yo te invito a que abra tu corazón, tu amargura, tu tristeza, tu frustración. No, tú no eres una mala madre. No, tú no eres un mal padre. Simplemente
fuimos influenciados por circunstancias que en el mundo espiritual no nos supimos manejar. Pero hoy el Señor te abre las puertas, te dice, confía en mí. Malaquías 4:6, Él hará volver. Si tú crees, si lo puedes creer, verás la gloria de Dios, dice la palabra. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Quieres el corazón de tu hijo? El Señor te dice ahora, lo haré volver. Y el corazón de los hijos hacia los padres. También hay padres heridos, hay madres heridas que quizás han jurado que no quieren ni ver a sus hijos. El Señor dice, volveré tu corazón, limpiaré toda amargura, limpiaré todo pecado, limpiaré de toda cadena, de toda atadura y volveré el corazón de hijos a padres y de padres a hijos. Y dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis amadas, feliz Día de Madres. Si usted tiene alguna circunstancia por sus hijos y desea verlo en los caminos del Señor, todavía hoy estamos a tiempo antes que se hiera la tierra y los condenemos a maldición. El mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos no es un carro, no es una herencia económica, no es una mansión, no es una carrera en Harvard, en University. El mejor regalo es la salvación, el temor a Jehová. Que sean hombres llenos de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de discernimiento, como dice la palabra. Eso es sabiduría. Y dice que la sabiduría empieza con el temor a Jehová, con la reverencia a Jehová, con la adoración a Jehová. Que el Señor permita que tu hija y tu hijo tengan el espíritu de Samuel algún día y pronto. Si lo cree, verás la gloria de Dios. Si en este momento haces voto con Dios como lo hizo Ana, verás la gloria de Dios en tu hijo y en tu hija. ¿Están vivos? Estamos a tiempo. No permitas que llegue la maldición y después digamos, ya de verdad es tarde. Que Dios les bendiga. Que la paz de Cristo, que el Espíritu Santo le guíe sus almas. Que en este momento el Espíritu Santo se entrone en sus mentes, en sus corazones. Que hay un espíritu de perdón, que hay un espíritu de resiliencia, como Rispa, que no se rinden, que pelean, que no negocian con las tinieblas los valores. No, no se puede negociar. Esta viña no se vende. Y en el nombre del Señor, el Señor nos hará proezas y no nos dejará en vergüenza con nuestros hijos. Que Dios me las bendiga. Feliz Día de las Madres. Y esta es la palabra que el Señor me dio para este momento. Llamen ahora si quieren oración por sus hijos. Estamos aquí y queremos servirle orando los unos por los otros. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios me los bendiga. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.